En esta serie de ejercicios vamos a estar trabajando el eje temático de geometría, contenidos relacionados con áreas y volúmenes de alguna figura geométrica o cuerpo geométrico. En este primer ejercicio presentamos entonces la siguiente situación. El área de un cuadrado circunscrito en una circunferencia es de 144 metros cuadrados. ¿Cuál es el área del círculo correspondiente? Bueno, este es un problema en el cual uno tiene que preguntarse siempre ¿qué necesito para determinar el área del círculo? ¿O de qué depende el área del círculo? El área del círculo depende de su radio. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar es información para determinar el radio del círculo. El radio. El área del círculo será entonces el radio al cuadrado por el número pi. Y la unidad correspondiente son centímetros, metros, milímetros, pulgadas, pies, lo que sea. Entonces yo voy a buscar información para determinar cuánto es el radio. Ahora, ¿qué información me entrega el enunciado? Me dice que el área del cuadrado, aquí tengo un cuadrado A, B, C, D. El área de este cuadrado A, B, C, D es conocida, pero aparte me dice que es un cuadrado circunscrito. ¿Qué información me entrega este dato que sea circunscrito? No es un cuadrado cualquiera, sino que los lados del cuadrado son tangentes a la circunferencia. Eso significa que la distancia que hay del centro a un lado corresponde al radio de la circunferencia. La distancia más corta será entonces del centro al lado, la perpendicular. Pero en este caso, por ser tangente, entonces yo tengo la siguiente información, que entre el círculo y el lado no hay vacío, es decir, no hay una distancia, sino que es cero. Este punto coincide. En consecuencia, la información que me entrega, que es tangente, circunscrito, significa que los lados serán tangentes. Por lo tanto, con esta información yo digo, si conozco el lado del cuadrado, conozco también el diámetro. Conociendo el diámetro, determino el radio. Entonces veamos qué información me entrega. Me dice que el cuadrado es de 144 metros cuadrados. El área del cuadrado es 144 metros cuadrados. También ustedes saben de que el área del cuadrado corresponde al cuadrado de su lado. Pongámosle, use X, acá voy a usar Y. Al cuadrado de su lado. Eso me da entonces la relación que Y cuadrado va a ser igual a 144. Por lo tanto, Y corresponderá a la raíz cuadrada de 144. Y la raíz cuadrada de 144, ustedes la tienen que conocer, será 12. 12 por 12, 144. La unidad en este caso son metros, por lo tanto serán 12 metros. Es decir, lo que hemos determinado es que el lado BC mide 12, el lado DC mide 12, AB mide 12. Con esa información ya sabemos que el diámetro es 12, por lo tanto el radio es 6. En consecuencia, el área del círculo será el cuadrado de 6 por pi. La unidad, metros. Metros por metro, metros cuadrados. Por lo tanto serán 36 pi metros cuadrados. Ese sería entonces el primer ejercicio relacionado con área. En este segundo problema dice, la figura muestra un cuadrado de lado 8 centímetros, de lado 8. Pongámosle inmediatamente lado 8. Información. Dice que está inscrito. Está inscrito. ¿Qué significa eso? Que me asegura que los puntos A, B, C, D, los vértices del cuadrado, son puntos de la circunferencia. Este punto no está afuera, no está en el interior, sino que está en la circunferencia. La pregunta es, ¿cuál es el área de la región no achurada? Bueno, si ustedes observan atentamente el dibujo, el área no achurada será el círculo menos el cuadrado.
Ahora, si ustedes le dicen, este problema resuélvalo en 30 segundos, no resuelve. ¿Cuál es la alternativa? Y le dan 30 segundos para responder. ¿Cuál es la lógica que habría que aplicar en el razonamiento? Es que yo necesito calcular el área al cuadrado. Al cuadrado, conociendo el área al cuadrado, al círculo le resto el cuadrado. Ahora el área al cuadrado será 8 por 8 es 64. Entonces, a la figura yo le tengo que restar 64. No me sirve. No me sirve. 32 por 1, 32. No me sirve. 32 por 2, 64. Aquí estoy sumando. No me sirve. 32 por 2, 64. Entonces aquí estoy restando a un número, le estoy restando 64. Consecuencia alternativa E. Sin embargo, mi lógica para responder acá no va a ser la presión del tiempo, sino que lo que interesa es razonar el problema y ejecutarlo. Pero cuando uno está presionado por el tiempo, también tiene que aplicar lógica en la resolución de los problemas. La respuesta no puede contradecir lo que uno entiende que ese es el resultado más lógico. Entonces, volvemos a los datos que tenemos. El lado dijimos que era 8, es un cuadrado, es un cuadrado, es un cuadrado. Ahora, ustedes tienen que saber de que, bueno, yo tengo que calcular aquí el radio. Para determinar el área del círculo necesito el radio, el radio, el radio. Del centro a los vértices. Entonces, esta figura, como dice que es un cuadrado, yo tengo ángulo recto. Y todo ángulo inscrito que mide 90 grados corresponde al doble del ángulo central. Por lo tanto, este ángulo central me diría 180 grados. En otras palabras, automáticamente yo aseguro que esta es una semicircunferencia. Y si es semicircunferencia, AC es diámetro. AC es diámetro. Ahora, conozco los lados. En otras palabras, calculo en un triángulo rectángulo, calculo la hipotenusa. Esto es 8, esto es 8. Y calculo la hipotenusa, o la diagonal del cuadrado. Usando el teorema de Pitágoras, ustedes pueden reconocer que la diagonal, en este caso, será 8 veces la raíz cuadrada de 2. Si no saben llegar a este valor, volvemos al teorema de Pitágoras, lo usamos, diríamos la diagonal al cuadrado, o la hipotenusa, corresponderá al cuadrado de este cateto más el cuadrado de ese cateto. En otras palabras, 8 al cuadrado, 64. 64. ¿Cuántas veces tengo 64? 2 veces. 2 veces 64. 2 veces 64. Eso me da entonces la posibilidad de extraer raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 y la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 64 es un cuadrado perfecto, por lo tanto yo la puedo extraer. Y digo que es 8. De ahí saco entonces que la diagonal es 8 veces la raíz de 2. Algunos tienen buena base en algunas relaciones matemáticas. Otros son más prácticos o van paso a paso. Lo importante es que ustedes recuerden algunas relaciones matemáticas y las sepan aplicar. Entonces ya tenemos que el diámetro, dijimos que era 8 raíz de 2. En consecuencia, el radio será 4 veces la raíz de 2. Con esa información determinamos entonces el área del círculo. El área del círculo. Y luego le restamos el área del cuadrado. ¿Cuál es el área del círculo? Este número al cuadrado. Cuadrado de 4, 16. Cuadrado de 2, 4. El área del cuadrado dijimos que era 8 por 8. Perdón, 64. La raíz cuadrada, pi. Me falta el valor de pi. La raíz cuadrada de 4 es 2. 2 por 16, 32. 32 pi menos 64. La unidad son centímetros. Centímetros cuadrados. En consecuencia, yo puedo factorizar acá. Digo 32 factor de pi
factor de 2. 32 por pi, 32 pi. 32 por 2, 64. La unidad, centímetros cuadrados. En consecuencia, la alternativa que habíamos marcado era la correcta, la alternativa E. Ahora hemos justificado. Hemos llegado efectivamente a ese valor. En este tercer problema, dice la figura muestra un hexágono regular. Un hexágono regular. Este hexágono regular está inscrito en la circunferencia. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? El radio 4. Radio 4. Bueno, si está inscrito, significa que los vértices del polígono son puntos de la circunferencia. Por lo tanto, me aseguro que la distancia que hay de aquí a acá corresponde al radio. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nosotros el área de un polígono regular? Bueno, ¿qué se entiende por polígono regular? El polígono regular es un polígono equilátero y es equiángulo. Todos sus lados son iguales. Todos sus lados tienen la misma medida. Y todos sus ángulos interiores son congruentes. Son congruentes. Ahora, yo puedo utilizar aquí dos procedimientos. ¿Cuáles son los más sencillos? Vamos a ver de acuerdo a los conocimientos que ustedes manejan. Por ejemplo, el área de un polígono regular, el área del polígono regular, corresponde al perímetro por su apotema, partido por 2, o el semiperímetro por el apotema. ¿Qué es lo que es el apotema? El apotema es la distancia que hay del centro del polígono al lado. Aquí tendría yo el apotema. La distancia que hay del centro del polígono al lado. Como es regular, la distancia que hay del centro al lado es la misma en todos. Así que puedo hablar de apotema, este apotema. Ahora, ¿qué información vamos a usar acá? Este triángulo que tengo acá es un triángulo especial. Voy a hacerle la siguiente relación a ustedes para ordenar un poco. Trazo, por ejemplo, desde el centro todos los triángulos equiláteros, o sea, todos los radios a los vértices. Entonces aquí tengo 6 ángulos. Pero como este ángulo mide 360 grados, la sexta parte de 360 es 60. Por lo tanto, este ángulo mide 60. En otras palabras, el triángulo que estoy trabajando acá es un triángulo especial, 60 grados. Como estos son radios, estos ángulos tienen que ser congruentes. Entre los dos me tiene que dar la diferencia para completar 180. Como este ángulo mide 60, entre estos dos me tiene que dar 120. En consecuencia, cada ángulo tiene que medirme 60 grados. Este es un triángulo entonces equilátero, donde ustedes conocen el radio o su lado, que es 4. Y al trazar, por ejemplo, acá el apotema o la altura, este segmento tiene la característica que mide la mitad del lado, la mitad de este número, por raíz de 3. Entonces, en este caso, el apotema será 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. El perímetro será 4, 6 veces 4. Es decir, 6 veces 4 es 24. 24 partido por 2. Entonces, 24 por 2 raíz de 3 dividido en 2. Simplificamos y nos queda entonces el número irracional, 24 veces la raíz cuadrada de 3. Ese sería entonces el área de este hexágono, 24 raíz de 3. También ustedes pueden resolver el problema empleando otro camino, que es dividir el hexágono en 6 triángulos equiláteros. Calculan el área del triángulo y lo multiplican por 6. Van a llegar al mismo resultado que teníamos acá. En este problema
dice, con respecto al prisma recto, a este prisma, a esta caja, la caja tiene base rectangular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El volumen, el área y el área lateral. Bueno, veamos entonces por dónde vamos a comenzar. Dice el volumen del prisma. ¿Cómo determinamos nosotros el volumen? El volumen de cualquier cuerpo geométrico es importante que ustedes lo asocien con el área basal. El área basal. ¿Cuál es la base? Y una vez que tengan la base, se van a dar cuenta que el volumen no va a cambiar. Lo pongan como pongan el cuerpo. Por ejemplo, yo tengo esta caja. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo la coloco de esta forma, mi área basal sería esta parte. Y la altura sería esta arista. Si la coloco acá, de esa forma, o de esa forma, el volumen no va a cambiar. Lo que me va a cambiar es el área basal y la altura. Por lo tanto, cuando ustedes calculen el volumen de un cuerpo, busquen el área basal, lo más sencillo, y la altura correspondiente. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es que la base es un rectángulo. Aunque no se vea muy bien acá, pero esto es un rectángulo. ¿Qué datos tenemos del rectángulo? Que un lado mide 3 y el otro mide 4. Entonces yo tendría esta situación, un rectángulo. Un lado mide 3 y el otro lado mide 4, que sería esta base. En consecuencia, el área basal será largo por ancho, 12. Entonces tengo que el área basal, en este caso, será 12 y la altura 12. Por lo tanto, el volumen será 12 por 12, 144. ¿Qué unidad? Centímetros cuadrados. También ustedes pueden aplicar el criterio largo, ancho y alto. 3, 4, 12. 3, 4, 12. Llegan al mismo resultado. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. 144 centímetros cúbicos. 144. La segunda afirmación dice el área del polígono diagonal. Aquí ustedes observan el área, es decir, este polígono está formado por las diagonales de la base y la diagonal de la base superior. Base inferior, base superior. Entonces, aunque no se vea muy claro, ustedes tienen que imaginarse que este realmente es un rectángulo. Es un rectángulo. Tendríamos este rectángulo. Ese rectángulo. La altura es 12. Lo que me interesa a mí es determinar la base. La base. ¿Cuánto es la base? Pero esta base, si ustedes observan, corresponde a la diagonal de este rectángulo. A la diagonal de este rectángulo. A la diagonal de este rectángulo. Entonces, en otras palabras, como este lado mide 3 y este mide 4, por el teorema de Pitágoras, ustedes lo calculan y van a llegar a la conclusión que este lado mide 5. Mide 5. También ustedes pueden manejar tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos. En este caso tenemos un trío pitagórico. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Conozco 3, 4, el otro lado es 5. Es un trío pitagórico. El cuadrado de este más el cuadrado de este, ustedes lo suman, da origen al cuadrado de este. En otras palabras, el teorema de Pitágoras. A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Entonces ya sabemos que este lado mide 5 y en la altura mide 12. 12 por 5, 60. Por lo tanto, el área del polígono diagonal, 60 centímetros cuadrados, es correcto. La tercera afirmación dice el área lateral. El área lateral. ¿Qué se entiende por el área lateral? El área lateral corresponde a las caras laterales, no las basales. Tengo este cuerpo, entonces el área lateral será esto, los lados. Si yo lo veo así, esto será el área lateral. En consecuencia, yo calculo el área de esta pared, de la otra pared y de la otra pared. 4 paredes. Ahora, hay varias formas de hacerlo en forma
sencilla para determinar. Lo que ustedes tienen en el fondo es un rectángulo de 4 por 12. Otro rectángulo de 3 por 12. ¿Cuántos rectángulos de 4 por 12? 2. Este y el que está al fondo. Otro de 3 por 12, el de frente y el del fondo. Por lo tanto, ustedes calculan aquí de distintas maneras el área lateral. Una forma sencilla, por ejemplo, puede ser 4 por 12, 48. ¿Cuántas caras son 2 por 2? 3 por 12, 36. ¿Cuántas caras? 2. Entonces, nos daría 72 más 96. 72 más 96 es distinto a 112. Por lo tanto, solamente son verdaderas la 1 y la 2.